Cuando la mente está completamente silenciosa, tanto en los niveles superficiales como en los profundos, lo desconocido, lo inconmensurable, puede revelarse. Esta frase, obviamente que de Krishnamurti, tiene mucho que ver con esos momentos de silencio y de introspección que nosotros tenemos, y de retirada a veces, y de escucha a veces que tenemos que tener para poder comprender lo que nos pasa, las situaciones, para poder entender a nuestros hijos, para poder ir más allá. A veces también es necesario tener como un switch de apagado y apagarse un ratito y decir quiero estar tranquilo. Y con eso, de hecho uno se lo puede explicar hasta a los niños, porque eso les sirve a ellos también para hacer como una introspección, un análisis de ellos, unirse para adentro y decir ya, ¿de dónde saco la solución? Y siempre viene ahí, en ese silencio, viene la solución de algo que podría estar causando un caos. Bueno, yo sé que de esto mucho más puede potenciar Ceci, a Cecilia Mora, de Casani Educa. Ella es psicopedagoga, bueno, tiene una amplia gama de cosas que ella hace, pero es como como el título en sí, pero ella se puede presentar mejor de a qué se dedica, cómo llegó a esto, una breve introducción y nos va a dar su conferencia. Y encantada porque yo quería puro que llegara a este momento porque Ceci tiene mucho conocimiento y es súper, o sea, integra las dos cosas, tanto la parte educativa, científica, espiritual, integral, y eso es lo que me gusta, que no se va solamente para un lado, sino que ella integra ambas disciplinas y las arma para su entrega hacia lo que ella hace. Por eso me gusta tenerla aquí y feliz de que haya aceptado mi invitación. Ceci. Gracias, gracias a ti, Ale, por esta invitación, por estar compartiendo ahí con las familias, poder entregar este mensaje, como dices tú, en las frases que dijiste en un comienzo. Qué poderoso es cuando nosotros podemos detenernos y podemos auto-observarnos, que es parte de tanto el proceso de crecimiento, tanto personal como el profesional, para poder transmitir un mensaje que realmente salga del corazón, ¿ya? Y esa es la invitación que yo sentía acá que tú nos das, que salga desde lo más profundo de nuestro ser, desde esa sensación de poder generar un mayor bienestar en todas las experiencias que nosotros también como madres y padres de familia, cuidadores, estamos viviendo en nuestro rol tan importante, que yo creo que primero tenemos que centrarnos en nosotros, cómo estamos nosotros como padres, qué está pasando con nosotros, para dar lo mejor hacia nuestros hijos. Acá tenemos que hacer el proceso invertido, ¿ya? A veces centramos mucho el análisis, yo como educadora diferencial en nuestras prácticas, desde qué realmente está pasando con el niño, con este niño joven, hija, que le está costando aprender, pero tenemos que ir mucho más profundo, ver su entorno, ver sus motivaciones, sus intereses, ver el todo. Y en eso a veces la mirada se nos hace un poco estrecha, y por eso es tan importante, como dices tú, Ale, es un poco integrar todo, porque somos un ser integral, cuerpo, mente, espíritu, y no podemos desconocerlas, porque si no siempre vamos a quedar con algo que no estamos viendo en profundidad. Y no somos solos, somos parte de un sistema, somos parte de un entorno, de una familia, y también está toda nuestra historia, nuestros ancestros, y bueno, hay tantas explicaciones que podemos dar de repente a los comportamientos que tienen nuestros hijos, pero desde, en el fondo, una mirada muy bien tratante y respetuosa hacia esas necesidades que ellos a través del comportamiento nos están diciendo. Cuando sentimos que hay un comportamiento que quizás no es el adecuado o el que nosotros esperamos, tenemos que ver las raíces. Entonces, esa es como la primera también reflexión, y poder también ahí centrar un poco el objetivo de esta entrega que voy a dar, que es cómo nosotros vamos a hacer que la experiencia de aprendizaje sea satisfactoria, que genere bienestar,
Y también, bueno, al ser parte de esta gestación fundadora de Gazania Educa, el objetivo es ese, de que logremos en conjunto transformar esta experiencia en una principalmente que no genere los bloqueos. Ya nosotros vemos constantemente en nuestros niños que se bloquean a la hora del aprender, pero quiero primero que entendamos qué ocurre. ¿Ya? Y ahí también podemos ir a la explicación de cómo funciona nuestro cerebro, que va a ser ahí el agente, ¿no es cierto?, que va a estar eh, haciendo todo este procesamiento de información que viene desde el exterior, y también cómo nosotros nos vamos a vincular con este chico que está aprendiendo y que es parte de nosotros como padres, que tenemos que verlo en esta experiencia y aprender a observarlo. ¿Ya? Así que en ese va a ser el contexto de nuestra exposición. Eh, Primero, bueno, vamos a trabajar algunas ideas clave en torno a la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje en sí es una experiencia natural. Ya muchas veces nos olvidamos como padre o como en el entorno familiar que desde que nuestro hijo nació, nosotros fuimos dándole la herramienta para que pudiera ir evolucionando y avanzando junto a nosotros, siendo nosotros el soporte y siendo nosotros esa puerta de entrada para la nueva experiencia. Y cuando ellos recién están partiendo la vida, nosotros estamos realmente conectados a esa necesidad de que ellos avancen. Lo vemos en aspectos como muy, a veces, cotidianos, que creemos que son parte de lo que hay que hacer, pero en algo tan simple como lo que creemos nosotros que es enseñar a caminar, nosotros estamos disponiendo todo una batería de conexiones y de disposición, tanto en lo anímico, en lo físico, en mostrarle a nuestro niño cómo hacerlo. Pero siempre nosotros lo estamos haciendo, si uno ve desde la conexión con la mirada de él, desde el tomarlo, el no soltarlo, y de a poco, ¿no es cierto?, ir él transitando o ella a partir de ese modelamiento que incluso voy haciendo, pero en un comienzo, y es algo que quiero destacar, no es solo, ¿ya? Siempre voy de la mano con mi hijo hasta que yo veo que su cuerpo ya está agarrando la suficientemente fuerza, ya está poniéndose más firme, y voy soltando los apoyos que le estoy entregando. Entonces, cualquier experiencia, ¿no es cierto?, desde nuestra naturaleza más humana es un aprendizaje, ¿ya? Y lo partimos haciendo desde que nosotros ya tomamos también esa responsabilidad hermosa de hacernos cargo de este bienestar de nuestro hijo y de que vaya avanzando en sus habilidades. Sí llega un momento en que ya vamos viendo que va evolucionando este proceso que nosotros vemos que es natural, la marcha, el lenguaje, todo lo que son las primeras habilidades de nuestro hijo, y llega este proceso de cambio y de transición que es cuando nosotros tenemos que ya entregar también este rol a externos, ¿no es cierto?, que serían nuestros educadores, que también van a hacer este acompañamiento a nuestros pequeños. Eh, y ahí también entramos a todo qué ocurre en nosotros, en nuestro interior, con respecto a las expectativas, ¿no es cierto?, que empezamos a instalar en cuanto a lo que yo quiero y espero que suceda con mi hijo en cuanto a sus aprendizajes, en cuanto a las nuevas habilidades que van a desarrollar. Y ahí donde se produce también quizá un quiebre en relación a que o probablemente algo ocurre que nosotros se pone un velo, ¿no es cierto?, en cómo estamos realmente palpando las necesidades de nuestros hijos, ya cuáles son las expectativas y cuáles necesidades que ellos están mostrando. A veces, claro, unos pueden dispararse muy activamente en lo motriz, quieren desarrollar esas habilidades, pero quizá nuestras expectativas es que estén desarrollando más rápidamente el lenguaje. Entonces empezamos, ¿no es cierto?, a sentirnos un poco más tensos quizá, porque ya estamos viendo que nuestra expectativa no está siendo consonante con la marcha o con la propia naturaleza de mi hijo, que está demostrando una necesidad en otro ámbito, que es, por ejemplo, ser mucho más activo y ir explorando el mundo a través de su corporalidad, de lo que está tocando, de lo que está sintiendo, desde lo físico. Y ahí empiezan quizás
a generarse estas situaciones de disonancia entre lo que es la expectativa de mi hijo, como yo quiero percibir este mundo, y lo que yo quiero como madre, padre, o incluso los educadores que están a cargo de nuestro hijo, ayudar y acompañar. Y probablemente ahí, ¿no es cierto?, generamos en nuestros hijos una sensación de desagrado porque no estamos entendiendo estas necesidades, incluso pueden haber ocasiones que podemos, no sé, retarlos, ponernos tensos, y ello ya va generando también una huella emocional, queda una huella emocional donde dicen, bueno, ¿qué pasa con este papá que me está acompañando, mamá, que estaba conmigo, me sonreía, pero ahora yo estoy percibiendo que está tenso porque no estoy haciendo lo que él quiere o quiere que yo haga? Y esa huella emocional es la que va repercutiendo en este proceso de aprendizaje, en cómo en algún momento se quiebra esa coherencia que debería haber entre mis necesidades como hijo y las necesidades también que tienen nuestros padres de que yo avance, si lo ponemos de la perspectiva de la mirada del pequeño. Esto, bueno, ha sido un proceso desde la observación, de entender también cómo es nuestra naturaleza. Ahí yo también he podido gratamente contar con terapeutas en la mirada más holística que me han permitido a mí entender este proceso no desde lo racional, de lo técnicamente que nos enseña, por ejemplo, en la universidad, los estadios del desarrollo, sino comprender desde la esencia, desde la propia naturaleza desde nuestros procesos. Y ahí también agradezco esta mirada que yo he podido ir desarrollando para ir explicándole también a los padres de familia cómo debemos sintonizar con esas necesidades, de qué está pasando realmente, cómo yo estoy observando y cómo estoy percibiendo lo que está sintiendo mi hijo, con lo que yo le estoy mostrando como experiencia de aprendizaje. Estoy viendo quizás que está evadiendo, estoy viendo que él se está bloqueando, que se está paralizando, que está mostrando una reacción quizá más abrupta, porque no está queriendo hacer lo que yo quiero que haga. Y ahí es donde aparece otro factor, es cómo nosotros gestionamos estos estresores que van apareciendo en la experiencia de aprendizaje, producto de esos bloqueos que se van observando o esa respuesta donde nuestro hijo o hija no está eh, recibiendo de mejor manera eso que yo quiero mostrarle como la forma de ser o estar en la experiencia de aprendizaje. Y ahí eso es súper importante porque ahí como padres de familia tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo nos estamos sintiendo cuando nosotros estamos ayudando a nuestros hijos que aprendan? En especial cuando ya transitan a años más superiores de su escolaridad. El primero básico, sobre todo, que es un proceso muy tenso en la adquisición de nuevas habilidades como la lectura y la escritura. Eso tiene que ser, en el fondo, con lo que hablábamos inicialmente, una adecuada observación de cómo están sus habilidades, cómo estoy percibiendo que está sintiendo ese proceso, cómo yo me estoy vinculando, si me estoy vinculando desde el estrés, desde que no estoy logrando que avance en las expectativas que yo tengo, o si me estoy relajando, estoy teniendo estrategias yo como madre también para gestionar ese estrés que me está provocando y poder hacer que ese ambiente sea lo más grato. ¿Por qué? Porque la experiencia de aprendizaje y nosotros como seres humanos estamos diseñados para que esa experiencia nos genere bienestar, ¿ya? Tenemos dentro de nosotros todo un circuito que vamos a ir ahondando en profundidad también en la conferencia, que es este circuito de la recompensa. Nosotros estamos orientados en nuestro comportamiento a metas, a lograr alcanzar metas. Y cuando nosotros alcanzamos metas, estamos generando esa satisfacción interna. Pero si nosotros ponemos, ¿no es cierto?, esa brecha y estamos viendo que nuestro hijo no está logrando, esa meta también para él es casi difícil de percibir, incluso la está sintiendo inalcanzable y empezamos también a generar esa tensión y esa desmotivación porque no está logrando
lo que se quiere. Y él, y él también se está percibiendo distinto a lo que la mamá o padre quiere en el fondo que haga. Entonces hay que ser súper cuidadoso en la invitación que hacemos a reflexionar sobre este proceso, que a veces queda como desde la norma nomás, desde el deber ser, tenemos que cumplir con lo que nos dice el colegio, lo que nos dice la profesora, pero ahí tenemos que detenernos y hacer una reflexión mayor. ¿Cómo estamos nosotros haciendo que nuestro hijo o hija pueda, en el fondo, vivir de una manera mucho más agradable su experiencia de aprendizaje? ¿Qué recursos tenemos? Y si no tenemos estos recursos para poder apoyarlo, estamos viendo nosotros como madres que no lo estamos apoyando de la mejor manera, ahí por favor es súper bueno detenerse y contar con el apoyo, el acompañamiento que yo esperaría que idealmente se pudiera dar en todos los establecimientos, en todos los lugares, sentirnos, y bueno, te agradezco, Ale, estos son los espacios que nosotros como madres también necesitamos ya como rol de mamá, Sí, es verdad. para poder, Sí, para poder entender que no estamos solas y que hay cosas que a veces no vemos, no porque no queramos, sino porque no hemos sido educados de esta manera tan bien tratante en todos sí. los aspectos de la vida, en el fondo. Entonces, resumiendo un poco esta primera parte, decir que tenemos que darnos cuenta del proceso de cuáles son las necesidades que estamos viendo en nuestros hijos, cuáles son las nuestras, qué estamos nosotros percibiendo cuando ellos están avanzando en su aprendizaje, si nos estamos sintiendo con agrado, desagrado, el reconocer nuestras emociones y también no solo reconocerlas, sino validarlas. ¿Ya? Es normal que nosotros también a veces sintamos malestar porque no estamos entendiendo y no estamos conectándonos con la experiencia y cómo también la está percibiendo nuestro hijo. Y para eso es tan importante estos espacios que nos puedan ir orientando. Y lo otro, como estaba hablando, es muy importante que volvamos a instalar este proceso que ya está bien estudiado, ¿no es cierto?, demostrado científicamente a través de la neurociencia y la neuroeducación, que es cómo nosotros vamos a lograr gratificar a nuestros niños, lograr que lleguen y que cumplan metas a través de potenciar el circuito de la recompensa. El circuito de la recompensa a nivel cerebral parte desde el sistema límbico, es decir, desde el cerebro, ¿no es cierto?, primitivo que nosotros tenemos, donde nosotros tenemos respuestas emocionales, ¿ya? Cuando nuestra experiencia es agradable, boom, ¿no es cierto?, una bomba de neurotransmisores que nos generan felicidad. El contacto físico puede darnos la serotonina, ¿no es cierto?, la dopamina, con esta llegar a la meta, motivarnos, la endorfina a través de la actividad física, el deporte, todos serían los neurotransmisores que nos generan felicidad y que tenemos que ir aprendiendo a nosotros, ir estimulándolo desde la acción externa y también, como también lo hemos visto en las conferencias que hemos dado, de una mirada a través de un lenguaje positivo, porque a través del lenguaje nosotros también estimulamos nuestro cerebro, lo que llega desde el exterior, y también un aspecto muy clave es la nutrición. Ya no podemos dejar pasar este aspecto que es tan clave que a veces lo desconocemos, pero en la medida también que estamos dando una buena nutrición, un buen dormir, una buena condiciones a nuestros hijos, eso también van a favorecer que sus experiencias de aprendizaje sean mucho más satisfactorias. Entonces, ahí ojo porque tenemos que ver esa parte y cómo nosotros vamos a estar ayudando a que el cerebro de nuestro hijo tenga en disposición la activación de estos neurotransmisores desde lo interno, desde lo externo y de cómo yo planteo la experiencia de aprendizaje para que sea lo más motivadora posible. En lo motivador, a veces nos podemos como enredar mucho y decir, bueno, pero ¿cómo lo hago para que mi hijo aprenda? Si no lo hace por esta vía, le cuesta de esta manera, pero ahí es donde nuevamente observemos qué le gusta, cómo, con qué se conecta, cuál es su forma de comunicarse, de contactarse, a través de lo físico, de lo activo, a través de lo visual, a través de ir haciendo.
Y de ahí yo, cuando realmente empiezo a hacer esa conexión con su gusto, con sus intereses, puedo primero ir a través de eso, logrando que él transite hacia el gusto de la experiencia que le estamos llevando. No puedo partir con algo que le va a generar desagrado porque hay quizás un bloqueo o algo que hizo que eso fuera mucho más complejo de lo que él piensa, presentarlo y dejar ahí, bueno, trabaja, 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 y obviamente con eso vamos a generar la tensión y se nos va a bloquear. Entonces podemos incorporar, ¿no es cierto?, antes y previo a esa experiencia, esa observación, y detenernos. Como tú me decías, no podemos hacer esto si no nos aprendemos a detener, aunque tenemos que entender que, claro, todo nos presiona a que corramos, corramos, porque pasan los cursos, nos están exigiendo, los profesores nos llaman la atención, o sea, siempre va a haber una presión desde lo externo. Pero si realmente queremos desarrollo de habilidades que sean habilidades para la vida y para el futuro y un desarrollo integral de nuestro hijo, es preferible detenernos a que avanzar para cumplir desde lo externo, ¿ya? Así que si estamos considerando esta mirada como padres de familia, por favor detengámonos, hagamos un buen análisis de cómo está nuestro hijo, con qué le gusta conectarse, incluso ahora en esta era digital, saber cuáles son sus gustos, sus intereses, y la gratificación partiría por incorporar esos intereses al logro de metas, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, incluso lo he visto con mi hijo desde la experiencia, si yo quiero que aprenda y yo sé que le gustan los Pokémones, bueno, tendrá su juguetito de Pokémon al lado, yo haré un juego con él, e invitaré al Pokémon, al Pikachu, que le ayude a tomar el lápiz, haré una grúa con el lápiz, le ayudaré con el movimiento, me meto, me involucro en el mundo infantil. Y ahí es tan importante, Ale, el trabajo del niño interior. Ya ahí también ese aspecto que a veces lo desconocemos, nosotros le echamos tierra a nuestro niño interior por cumplir lo externo, pero si ya empezamos a soltar, recordar cuáles fueron nuestras experiencias que nos agradaron como niños, vamos a entender y vamos a ver con otro ojo a nuestro hijo y vamos a jugar primero con ellos. Hay una resistencia al comienzo, los chicos también no entienden, bueno, mi mamá está haciendo estas locuras, ¿qué le pasa? Ya, pero después con el tiempo se van dando cuenta que ya ella o el papá está percibiendo esta relación con el estudio, con el aprendizaje de otra manera. Empezamos a ganar desde el vínculo y luego cuando ya tengamos un vínculo ya más sano, nutritivo con ellos, podemos ir acompañándolo de una manera más satisfactoria a nuestros pequeños. Y también después a estadios más superiores, en la adolescencia, cuando ya ellos cuestionan todo, ahí será otro el lenguaje, pero el estar presente, el escucharlo, yo creo que es la clave. Yo no he vivido esa experiencia todavía, mi chico, el menor tiene 9 años, pero creo que creo que el proceso es validar mucho sus emociones, su gusto, su esencia primero y luego empezar a construir. Y ahí yo creo, Ale, que ya tú también estás viviendo ese periodo, el tema de reconocer sus talentos. Sí. Yo cuando reconozco sus talentos voy a avanzar mucho más y probablemente quizás van a haber asignaturas que no van a ser afines, pero voy a estar dándole las herramientas para que se pueda desenvolver en un futuro, para su vida, dándole aquellos recursos personales y buscando los talentos que ellos va a hacer que se sientan cómodos y felices haciendo lo que los motiva, lo que les gusta. No sintiendo ese vacío como yo vuelvo a insistir, a veces cumplir por cumplir, y es lo que hemos estado acostumbrados, programados, pero yo creo que no están haciendo en el fondo la conexión de los chicos de ahora es otra. Ellos no vienen acá por cumplir con cumplir, vienen a experimentar, vienen a cambiar un poco el mundo como nosotros lo concebimos, y ahí vamos a tener que empezar nosotras, padres de familia, a tener estos espacios para poder reprogramarnos y poder cambiar la sintonía para estar en contacto con ellos de una manera más efectiva.
Como Así decía Jess también en la primera charla también, que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos porque ellos ya vienen con algo, con un avance y nosotros tenemos que esa, empezar a entenderlo. Aquí una pregunta, aprovechando que cuéntame. estaba hablando de las habilidades, ¿cómo distinguir una habilidad real de mi hijo o una expectativa mía que él quiere cumplir para mí? ¿Cómo distinguir eso, esas cosas sutiles que a veces puede que ellos no quieren cumplirlo porque a mi mamá le gusta, que lo hacen quizá inconscientemente, por eso lo hago, o algo de ellos, una habilidad o un talento, porque a veces les gusta, pero no tanto como otra cosa, y ¿No? priorizan algo que es más de nosotros que de ellos mismos. Y porque son hijos como que más Virgo, le digo yo, así como más de entrega, pero se olvidan como de ellos mismos. No sé si te ha tocado el caso o si puedes verlo de una manera como más profesional, por así decirlo. Yo creo que tendría que pasar Hay por observar, una, en la a observar observación, sí, nuevamente, una sí. observación, porque un chico que está solamente haciendo las cosas para agradar, probablemente en su lenguaje corporal, en su lenguaje espontáneo, va a verbalizar otras necesidades. Ajá, sí, Pero, claro, sí, 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 tienes y razón. probablemente va a estar, no sé, pues quizá en un entorno donde está el padre, ese padre que está imponiendo, va a mostrarse políticamente correcto, como se dice, y va a tomar, no sé, pues el computador no, porque mi papá quiere ser ingeniero y le tengo que mostrar, o mi mamá, porque él trabaja en eso. Pero si yo lo veo contactándose quizá en el periodo de adolescencia lo escucho en el colegio, escucho sus conversaciones, veo su interés, exploro, probablemente quizá va a haber una disonancia en otro entorno donde no esté en el fondo, esa presión de demostrar algo. Lo puedo ver en el lenguaje corporal, ahí le ayuda también con los educadores, ir como diciendo agudizando. Yo creo que ahí también es como eh, cuestionarse. Ahora, eso es súper importante el cuestionamiento que tú haces, pero es cuando yo realmente ya tomé conciencia como mamá de que probablemente he internalizado expectativas ya que no son las que yo estoy sintiendo que mi hijo van con él. Hay una observación primero, autoobservación como mamá chuta, quizás la Sí, estoy embarrando, yo también, a mí también, mi mamá me decía, cuando me decían esto y yo estoy así, en eso cuando evocas muchos recuerdos también del deber ser, en el lenguaje se percibe muy fácilmente. Tengo que, yo necesito que hagas esto, el hacer, el tener, esas palabras ya te van dando cuenta también de que estás siempre tu diseño, ¿no es cierto?, a través del lenguaje te está como programado a con responder esas a creencias otro, que tenemos con ahí, esas creencias. sí, 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 es verdad. Claro, si mi mamá me decía qué tal cosa, entonces ya ahí dice, chuta, en esto, ojo, porque hay mucha creencia que está como bien inserta, y ahí el proceso también desde, como educadora, uno puede ir haciéndolo eh, desde eso, Sí. viendo, bueno, qué creencias tuviste tú, cómo fue tu experiencia, y mira, ahora mira a tu hijo, ¿qué crees tú que siente? ¿Cómo lo percibe? Y ahí, Mm, descubres, sí, hago la comparación. sí. Eh, requiere tiempo, no es fácil, a veces si no hemos pasado por experiencias que nosotros también nos han removido, cuesta, seguimos con la mirada mucho más fija y la idea acá es como ir armando una mirada más amplia. Sí, Pero sí, es esa es la verdad. invitación en el fondo y quienes están resonando con este congreso y los que nos verán en diferido es porque ya pasaron, yo creo, ese proceso de que, algo tengo que ver un poquito más allá, o también mis propias dolores, mis propias heridas se abrieron y estoy buscando esa ayuda porque mi familia o mi entorno no está funcionando de la manera que yo esperaba. Y ahí es importante tener este proceso de contención y soporte para que podamos apoyar a esas familias que están buscando una nueva forma de hacer las cosas, como te digo, bien tratantes. Sí, sí, bueno, el ejemplo que yo te daba era porque se da mucho que hay niños que uno les dice,
Oye, pero si tú eres bueno para jugar el fútbol, pero sí es bueno, tiene talento, pero no le gusta. Y ahí uno, en la sutileza de decir, pucha, pero si no le gusta y yo le estoy exigiendo porque es bueno, como que digo, tiene potencial, pero finalmente no le gusta, quizás le gusta otra cosa. Entonces ahí, como tú dices, la observación de su lenguaje corporal, lo está haciendo por mí, lo está haciendo por él mismo. Sí, es bueno, pero quizás quiere priorizar otra cosa, prefiere otra actividad. Entonces ahí hay que ver, porque los niños tienen multitalentos. Entonces de repente uno se fija con uno, se va con solamente uno y resulta que él quiere desarrollar otro. Quizás un tema como más de quiere curiosear otro. Y por ende ahí a veces lo cegamos y le decimos, termina de hacer lo que estaba haciendo. Entonces por ende ahí, como dice Ceci, detenernos, hacer la observación, acudir si es que uno no ve más allá a alguien y tener ese entorno, esa red de apoyo con sobre todo educadores como en tu caso, que tú ahí haces un buen trabajo con educativo también. Claro. Ahí es donde estamos cogiendo el sistema educativo, tanto como, claro, yo desde la mirada de educadora, especialista en estas dificultades de aprendizaje, he observado nuestros niños con dificultades de aprendizaje, probablemente tanto en esas habilidades académicas no están logrando, pero tienen tremendos potenciales y esos potenciales se olvidan en el sistema educativo. También dentro de mi formación como orientadora vocacional, como orientadores tampoco le damos un abanico amplio, ¿no es cierto?, para ir reconociendo sus talentos. Esa exploración, esa observación se hace de manera tardía y ya debería estar instalado en los primeros años de vida, ir empezando a hacer esta ruta yo creo que lo central aquí es el cómo me conozco, con qué herramienta, el autoconocimiento de nuestros niños, la educación emocional, el poder ellos ir estableciendo también los límites en relación a cómo se enfrentan a esta presión externa, un lenguaje, una comunicación asertiva, que le pueda y que potencie los vínculos y estos escenarios de tanto cambio también a nivel social que estén mucho más enfrentados. Y lamentablemente son las deudas de nuestro sistema educativo tradicional y que cuesta la mirada porque también ahí también estamos atrasados en evolución social y cultural que esté reflejada en el sistema educativo. Pero ahí donde nosotros como padres de familia, madres, vamos a encontrar con este desafío, porque nuestros niños sí vienen con otro chip, como decíamos, instalado, y ahí yo creo que la invitación está en poder hacer esta reflexión junto con ellos, eh, pero no la vamos a lograr si es que no hemos pasado primero en fortalecer la conexión. Y ahí también es importante, yo en mi experiencia personal, a través, por ejemplo, con una terapeuta de México de crianza asertiva, me decían, primero hay que llenar las vasijas de nuestro hijo, que es la conexión con ellos, llenar la pasión, qué es lo que realmente les gusta, llenar todas esas vasijas que están en ellos para que de ahí pueda, ¿no es cierto?, yo vincularme sanamente y no desde mis propias heridas, sino desde lo que ellos están realmente necesitando. Porque cuando yo tampoco he sanado como mamá mi propia carga emocional, es poco probable que yo pueda estar mirando sin este velo de, esto me pasó a mí y finalmente lo que yo estoy observando en mi hijo es el reflejo de esa experiencia quizás de frustración o de dolor que me está reflejando mi hijo o hija. Entonces, veámonos, hagamos ese esfuerzo. Eh, lo vivió, la tarea es larga, es un proceso no menor, pero la ganancia es finalmente a futuro y de tranquilidad, yo creo, de sentirse en paz. Y yo creo que esa paz ayuda a que el ambiente, ayuda a que nuestros hijos estén mucho más sanos y acompañados, que es lo que se necesita actualmente.
Sí, bueno, lo que dices tú de las vasijas es como un reconocimiento de sus recursos internos, como que vayan, Exacto, ajá, ya, ok. exacto, Ayudarlos a exacto. reconocer, sí, pues, y si no los reconocemos nosotros mismos menos vamos a poder ayudarlos a ellos, que cómo Así es, reconocer esos recursos y potenciarlos, como tú dices, que sí, ayudarlos a eso. Y nosotros somos las más cercanas, los padres o cuidadores son los más cercanos para eso, porque así como es. tú decías, el contacto físico, el cariño, el estar, el abrazar, que potencia a nivel neurológico, transmisor neuronal, digamos, eso Ujú. potencia y te ayuda al aprendizaje. La rigidez, digamos, si no, tú estudias, no, cero cariñito, no, pues es No, fomentar eso y ayuda al aprendizaje. O sea, que simpático eso, lo que dijiste también, de estar, sí, del estar presente. estar, Sí, exacto, exacto. súper Sí, bien. eso, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos El, expuesto. o sea, a ver, espera. Mira, por ahora no. Por Ya. ahora no. Sí, por ahora no. Aspectos, palabras clave, conexión, las necesidades, observación, el, todo lo que es la gratificación, que la gratificación está asociada a nuestro circuito de recompensa, que tengo que buscar la forma de cómo yo ayudo a mi hijo a buscar pequeñas metas, ¿ya? A través del juego, de ese vínculo. Si yo puedo, ¿no es cierto?, hacer que esa experiencia sea entretenida y en ese momento, no sé, pues, ya, hijo, voy a cerrar los ojos, porque lo he hecho con mi hijo, ya, yo no voy a mirar, tápame, cúbreme, y empiezo así como jugar con él, pero tú a la cuenta de 3 ya vas a escribir una palabra. Realmente a mí me ha sorprendido porque con ese poco gesto de que yo me cubra, que no lo vea, empiezo, yo miro por reojo, escribe y se siente, pero feliz, así como que oh, estoy como, no sé, haciendo una experiencia donde estoy engañando a mi mamá, estoy haciendo que ella no vea, la voy a sorprender y después ella, ¿qué me va a retribuir? Una sonrisa, una cosquilla, oh, lo hiciste, no lo puedo creer. Y ahí, no, si yo sabía que, que quizá no lo iba a lograr, no, mamá, sí lo hice, lo hice. Y, ay, que yo no te veía, yo estaba, no sé, durmiendo. Cosas tan pequeñas de repente que uno dice, bueno, eh, en vez de estar gritando, en vez de ya, pues trabaja, trabaja, cúbrete, juega con él un ratito, suaviza el ambiente y luego trabaja en su tarea escolar, en pequeñito. Ya en adolescente ahí como voy a ir buscando la forma, cuando ya también lo puedo experimentar Sí, con mi que uno hijo. va experimentando. eh, y esa es la clave, uno experimenta, pero abrirse a experimentar desde el corazón. Eso yo creo que sería como ya el último consejo de cierre. Eso de la gratificación, yo he visto varios que es buena, que no es necesaria, por ejemplo, ahora nos diste un ejemplo, pero ¿por qué se da como ese mito de que no es bueno gratificar ni lo positivo ni lo negativo? ¿Cómo ver esa parte de ahí, como tú como profesional y mamá, el tema de la gratificación causa una dependencia, no sé, esas cosas así, ¿no? O depende. Es que lo que pasa es que si nosotros no partimos desde esa mediación, eh, hay varias, por ejemplo, hay cuestionamientos quizás donde decimos, bueno, desde lo externo, el chico se va a gratificar porque yo le estoy mostrando, pero ¿qué pasa con lo interno, con su motivación interna? Pero mi pregunta es al revés, si yo no estoy modelando, si yo no estoy entregando desde afuera, ¿cómo el chico va a sentir esa sensación de logro? Tiene que experimentarla primero y ahí también va a pasar por la otra explicación, que tiene neuronas en espejo, él va a ver que yo estoy disfrutando, va a disfrutar conmigo, va a sintonizar con esa alegría, con esa motivación, y después yo le invitaré, bueno, ahora, si yo no estoy, ¿cómo tú te gratificarías a ti mismo? ¿Cómo lo quieres hacer? Ah, no sé, eh, quizás cuando termine de hacer la tarea, me voy a comer algo rico, algo que tú me puedas dejar. Ya, hijo, ¿qué te parece? Ya, pónete tiempo para lograrlo. Oh, mira mamá, lo logré en este tiempo. Oh, bien, ya.
y disfruto. Es un poco posponer quizá posponer un poco esa gratificación también es importante. ¿Qué está pasando con nuestros chicos? Ahora nuestros chicos se gratifican, pero enormemente, pero a través de la tecnología. O sea, es un sustituto de nosotros y vemos que con la tecnología constantemente se están gratificando y están en el fondo, igual ellos están en relación a la búsqueda de meta. O sea, ellos saben que quieren algo, ya no les gustó, pero me interesa ver esto, voy a ver qué le pasó a este niño que sí está logrando las cosas entretenido, divertido. Y como no está viendo que no lo están gratificando desde su entorno, claro, obviamente prefiere ese aparato que es desde el disfrute. Pero si yo le invito a disfrutar junto conmigo con una experiencia de aprendizaje que sea divertida, yo sé y doy seguro que él va a soltar el aparato tecnológico, porque esa misma entrega, ese mismo disparo de dopamina lo va a encontrar conmigo. Y más encima no solo dopamina, sino serotonina, porque voy a estar jugando, tocándolo, sintiéndolo, que es lo que nos está pasando y que nos estamos olvidando con nuestros chicos, y lo que también generó como daño la pandemia. O sea, el poco contacto físico, corporal que tuvimos, sí afectó también en la habilidad de nuestros chicos, en la empatía, en las habilidades sociales. Entonces, volvamos, dejemos quizá, pero no vamos a quitar el aparato tecnológico porque quiero imponer una regla. Lo tengo que quitar para sentir que ese vínculo, esa conexión de gratificación ya no pase por ese sustituto, sino pasa por mí. Y luego, cuando yo vea que ese logro está cumpliendo metas, lo estamos pasando bien, le enseño a que él se motive y que se gratifique por sí mismo. Y hago lo mismo, pero orientado hacia mí, a cómo yo voy a lograr cómo eh, llegar a una meta. Y ahí también tengo que entender que es activar la corteza prefrontal y el circuito de la recompensa, perdón, las funciones ejecutivas, el que puedan planificar, que puedan organizar su conducta, inhibir otras para poder recibir la respuesta. Pero si yo no medio, como mamá o como cuidador o como educador, que a veces eso es lo que el discurso, no, pues que lo tiene que lograr el niño solo, ¿ya? Sin ayuda. Sí, está bien. Cuando el aprendizaje, por ejemplo, lo plantea el sistema Montessori, es en un entorno natural, ¿ya? Ahí a través del descubrimiento pueden, pero yo tengo que mediar primero. Y sobre todo en aprendizaje que son escolarizados, académicos, donde requieren muchos pasos mentales para que el niño lo logre por sí solo. Ahí yo lo dejo frente no sé, una tarea de matemática, un cálculo, pero si yo no le he dado los pasos mentales, no he andamiado, no he hecho la mediación, no le he felicitado para que logre, no lo va a hacer. Es poco probable, se va a frustrar, porque le queda muy lejano a su propio descubrimiento. Entonces, Mm. va por ahí la reflexión de la Ajá, mira qué gratificación. buena. No sé Eso si te queda claro. sí, 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 sí. De mediación es como, bueno, como llegar a acuerdos así con tu hijo, de decir que ponga sus propios límites, por así decirlo, o uno tiene que ponerle los límites a él mismo que se dé cuenta de eso. Eh, Es mutuo, la ya. conversación es mutua o desde el juego si son más pequeños. Y cuando yo hablo de esa mediación es como yo mostrarle también el proceso, también Mm, ir acompañándolo, ir mostrando los pasos para que él a través de esa observación vaya también entendiendo lo que como una tiene que ir invitación, haciendo. ya. Eh, Quizás no tan como imitación porque después puedan reproducir nomás solamente Ujú, el comportamiento, ya. sino es invitarlo a que, mira, muestro primero, luego hazlo tú solo, ya, o hazlo Ajá, junto ya. conmigo, ya, ahora te dejo, ¿no es cierto?, hacerlo solo. Vas a fallar, no te preocupes, volvamos a revisarlo en conjunto, permito el error, no te preocupes, Mm, hijo, no importa que te permito el error. equivocaste, y permito el error, ya, hijo, vamos que se puede, ya, pero fíjate en qué fallaste. Si no hago todo ese proceso de reflexión, también ahí lo dejo cojo. ¿Cómo Sí, después va a poder enfrentarse de manera autónoma a las actividades? Les sí. cuesta mucho más. Me gustó eso cuando Entonces, decir permitir el error, de sí, decirle. exacto, Sí, eso es importante, comunicar, como tú dices también, que hemos dicho también en todo este congreso, la comunicación asertiva, que esos son exacto. claves.
son frasecitas que tenemos que tener como para nuestro acompañante, frasecitas que los dejan ahí, a ellos los ayudan. Otro tema acá Exacto. que dijiste, que quiero aprovecharme de tu conocimiento, porque todo, bueno, acá Jess, Javiera, Paula, hablamos del Rox, hablamos de la neurona espejo, pero sin ese conocimiento profesional que tú tienes. ¿Podrías tú explicarlo a los papi y mamis que nos están escuchando cómo funciona esto, la neurona espejo, y lo esencial de eso en el proceso de que nosotros somos ejemplo y por qué, cómo funciona en los chiquititos para poder guiar a los papás de que tengan ese cuidado, porque la neurona espejo es súper importante y había estado obviada durante mucho tiempo porque ahora se conoció hace poco por los estudios a nivel cerebral que se han hecho. Claro, es que el mayor análisis es primero, es que no podría explicarte más de lo que tú ya dijiste, porque Ya, es eso. O sea, ya, nuestro cerebro tiene neuronas, así como también hemos visto que el intestino también tiene neuronas y por eso las emociones de tensión, el estrés, afectan también el sistema digestivo, no genera todo un afecto adverso. La neurona espejo sí está estudiado, ya está validado científicamente, está dentro de nuestro diseño cerebral. Por lo tanto, actúan, ¿no es cierto?, y se activan en respuesta a la observación del otro. Y por eso también nosotros somos seres sociales y por eso también, como yo hablaba, de que nuestro aprendizaje es natural. O sea, por esencia, desde que abrimos, no sé, gritamos, cuando nacemos ya empezamos a aprender a través de esa observación del otro. Y eso es gracias a las neuronas de espejo, que son las que están diseñadas para que yo pueda ir también mentalizando y comprendiendo al otro y sus reacciones. sí, Por eso uno ve los bebés, los niños, ellos al tiro la sonrisa, porque nosotros estamos sonriendo. Pero si hay experiencia de una, no sé, de una deprivación o suprimir este contacto social, no vamos a ver eso en ellos. De hecho, hay muchos estudios y se muestran también estas experiencias donde si no hay vínculo, si no hay conexión, eso queda completamente adormecido y va generando todas las patologías o situaciones mucho más complejas a nivel de salud mental. Por eso es tan importante el vínculo. O sea, es lo lo primordial. primario, Ujú. es lo Lo primario, primordial, qué lindo, sí, lo lo primario, primario. es lo básico, Sí, es sí. lo básico. El, y- Y lo olvidamos, o sea, en sí. el paso de y como yo insisto, es la presión del deber ser que hace que nos olvidemos de eso, del vínculo y del disfrute que también es parte de nuestra configuración. O sea, estamos diseñados para estar en felicidad, eso lo comento Sí, con el doctor Santiago sí, Restrepo. tú lo has dicho Es varias estar en veces. Estamos diseñados para ser felices. Sí, Sí, pero se nos olvida. sí. Así que hay que recuperarlo. Bueno, por lo mismo lo de las neuronas espejo es primordial por el tema de la coherencia. Cuando nosotros decimos Sí, algo con los labios y estamos demostrando algo con el cuerpo, los niños perciben más lo corpóreo más que lo verbal, entonces por eso se les de todas provocan las maneras. contradicciones. Por eso, o sea, por más Sí, que intentemos decir, estoy feliz, pero si tu cuerpo no lo percibe así, tu hijo no va a nada, entender qué te está pasando y a él se le va a formar una contradicción y una ensalada mental que no va a entender qué está pasando y qué está sucediendo. Y emocionalmente ahí donde a veces se cierran, se guardan, no así hablan, es. no gestionan, etcétera. Sí, eso es. Exacto. Hay un tema también que me gustaría que tocaras tú, porque aprovechando te voy a aprovechar ahí con cosas, ¿Ah? el factor tiempo en los niños. El factor Ya, tiempo en los niños. O sea, por lo que sé, por lo poco que sé, digamos, el factor tiempo en algunos niños es distinto. Por ejemplo, si yo le digo, en 15 minutos tienes que estar listo. Y los niños, para ellos 15 minutos es como, puede ser una hora, un día. Entonces, para que claro, nosotros como papá entendamos
que es un tema, no sé si cerebral, yo no sé si yo Así me estoy es. tirando. Tú explícanos bien esa parte para poder nosotros como papás entender y comprender eso en ellos, que es súper importante porque es lo que más nos cuesta en la mañana levantarse, que apúrate, te dije que estuvieras listo, etcétera. Para que nos explique un poquito tu mirada. eh, Yo digo, en casa de herrero, cuchillo, como es el dicho. sí, No, apúrate, ya vamos a llegar tarde, media hora. ¿Y qué es eso? Media hora no lo perciben instintivamente, porque son, como tú bien dices, son nociones espacio-temporales que se generan y se van desarrollando durante el proceso de los chicos, que no se desarrollan inmediatamente. Ya eso pasa también por el trabajo. No recuerdo exactamente cuánto ya empiezan a tener esa noción espacio-tiempo, si a los 6 años, 7 años, incluso yo creo que un poco más tardío, lo voy a revisar, me quedo dando vueltas, pero esas nociones espacio-temporales que las viven y las que perciban en cuanto a la cantidad de tiempo, en el fondo ahí estamos gastando palabras por gastar. Ahí yo creo que es mejor tener un reloj, cuando pase la manilla, esta manilla de, no sé, si no sabe la hora todavía del 1, pase al 3, porque quizás en el 3 ya lo maneje y tú veas que está avanzando y que va a llegar al 3, ahí tú tienes que terminar de hacer esto y decimos tiempo juntos y hacemos otra cosa. Mira, vamos a tener que salir cuando la manilla esté en el 8 y 00 minutos. No sé, por decirte algún ejemplo al voleo. Pero sí ver, o sea, sentir y mirar. Ya yo creo que ahí es como nosotros generamos esos activadores en ello para que sean más palpables. Ya a veces, de hecho, se utiliza también el tema de los pictogramas para la rutina, las imágenes que refuerzan los aprendizajes, porque no todos los niños también tienen eh, reciben la información de la misma manera. Algunos son mucho más auditivos y entonces las palabras de la mamá o de los educadores van a llegar más rápidamente y van a entender lo que uno quiere transmitirle, pero otros van a necesitar que le muestren lo que tiene que hacer, la configuración que tú dices, su estructura también mm, mental. sí. Entonces, tenemos que también nuevamente pasar al tema de la observación y cómo ellos van asimilando de mejor manera la información que llegue del exterior. Ya. Sí, Mira, porque por ejemplo, ahí dice, mi hijo mide el tiempo en ratitos. Si no alcanza a leer todo. sí, por ejemplo, Claro, nos vamos del parque más en un ratito más. Entonces yo establecí que un ratito son 10 minutos y un rato son 30 minutos en lo que aprende a leer el reloj como corresponde. Sí, en lo que aprende a leer excelente. el reloj como corresponde. Exactamente. Yo Sí, creo que sí. exactamente. Así mismo. Códigos, códigos, Códigos. Mira, códigos, códigos. códigos. Eso es Sí. súper importante, generar Ya. nuestros propios códigos Internos, con nuestro familiares. hijo. Sí. Sí, códigos O familiares. el sol, o sea, mi hijo también pues están habituados cuando ya se esconde el sol, ya no hay más vuelta que dar, se empieza la rutina del sueño, bañar, todo eso. Ah, ya, Me, ya, ya. me, me queda la escoba en verano, yo quiero que estén a las 7 clavados y después ya, oh, en verano, no me gusta Sí. por eso. Oye, ¿sabéis que Pero bueno, dijiste algo importante de la parte de aprendizaje? Por ejemplo, que hay muchos niños que, por ejemplo, dicen, ya, abran la página 28, en la sección A, hagan la tarea de la 30 a la 40. Hay niños que captan al tiro, pero otros quedan así como, como que... Entonces, ¿eso se puede mejorar o es mejor adaptarse nosotros como educadores o papás a decir, no, ¿cómo lo ayudo ahí? ¿Es obligarlo a que haga, que aprenda de una forma como lo hacen en el colegio o es mejor abordarlo de otra manera? Para no sobreexigirle también, porque su cabecita funciona distinto. o sea, en la teoría y en lo que nosotros como educadores, incluso nuestra normativa, como lo que nos rige de nuestras prácticas pedagógicas, tenemos que hacer un diseño diversificado. ¿Ya? Ahora a veces Sí. cuesta porque nosotros tampoco contamos con todas las estrategias para diversificar atendiendo a las necesidades de cada chico. O sea, obviamente no podríamos generar la presión si yo estoy viendo que
a través del oral a él le cuesta mucho más entenderlo, sino yo tendría que ir, mi estudiante lo conozco, lo observé, voy y me acerco, ¿ya? Pero también pasa cómo yo estoy como educadora dispuesta, qué tan dispuesta estoy a darme esos tiempos para conocer. Ya. Es lo mismo que nos pasa en la familia, o sea, si no hay observación, no hay diagnóstico de las necesidades reales, poco logramos en lo fino que es que la experiencia de aprender esté acorde a los requerimientos de nuestros chicos y chicas. Ya, Así que ya, sí, también eso es eso es importante. clave en el ámbito educativo. Sí, sí, también por eso la clave, como tú dijiste, las palabras de conexión, de observación, de detenerse, son claves en esto para el aprendizaje favorable de nuestros niños que están, la parte educativa es desde chiquitito hasta la universidad y siguen. Y a veces Sí, arrastran situaciones que ellos son de una manera determinada, de una forma, hasta la universidad, y en la universidad también se adaptan de esa forma, y por eso nosotros tenemos que, desde la base, desde chiquitito, tenerles como, bueno, como dijo Ceci, de que encuentren sus recursos internos desde chiquitito, pero cosa que puedan acudir a ellos cuando ya tengan 18 o tengan 23, tener la universidad, etcétera. Entonces, la clave es esa, es si nosotros sabemos encontrar nuestros recursos, a los niños también se los podemos fomentar y fortalecer. Así así es. que, bueno, me dejaron hartas cosas como bien, tranquila, como para poder hacer también una introspección de esos códigos familiares que tenemos que tener y comenzar a utilizar, ¿ya? Porque Así es. no sacamos nada con ahora escuchar a la Ceci y decir, ay, sí, sí, se tiene que hacer, pero resulta que hay que planificarse, hay que organizarse, hay que buscar la manera de cómo hacerlo. Como dice la Ceci, a mi hijo le gusta Pikachu, Pokémon, ya, ¿cómo lo hago? A mi hija le gusta ducharse con baños de tina, quizá ahí le puedo introducir algo, estudiar algo referente a eso y aprovechar esos momentos. Son pequeñitos, no es necesario estar media hora con ellos, o sea, de Así hecho, es. creo que no es tan recomendable estar como una hora estudiando. Yo creo que es como más Parcelado. parcializado. Eso, parcializado. Ya, ya, que eso es Y que sea significativo, si eso en el fondo. Que Ah, sea significativo. y yo Ya. creo que ahí eh, hagamos que nuestros hijos recuerden cosas bonitas de su infancia, y uno de los recuerdos más lindos, y que yo también incluso recuerdo a mis tías cuando me enseñaban, pero me enseñaban con ese cariño, con esa dedicación, con ese chiste, con esa broma. Eso es lo que a nuestro hijo desde grande van a recordar. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, no es tanto la cantidad, sino es la calidad del tiempo, es esa conexión, ese momento que va a ser lindo para mí y va a ser lindo para mi hijo, y el recuerdo futuro y el legado que nosotros le vamos a Sí, dejar también. sí. Sí. No, sí, lo importante es eso. O sea, no sé si está bien, pero yo lo que he hecho, tú evalúame si quieres, Ceci, que es, por ejemplo, en el caso de mi sobrina chiquitita que tiene 6 años, está en la etapa de aprender a leer. Y es como que yo ya la entendí ya capté que ella tiene se aburre escribiendo, es aburrido para ella, le gusta dibujar, otras cosas. Entonces, es como 10 minutitos hacemos como la copia, copiar, reconocer letras, y ya, vaya a jugar, vaya a hacer otra cosa. Volvemos después, en vez de estar una hora ahí aburrida, es como mejor cada cierto tiempo. Y sí, requiere nuestro Sí, tiempo, requiere nuestra organización, pero tenemos que adaptarnos nosotros a ellos, porque así es. ellos son los que están ahí, entonces tenemos que ir viendo cuándo lo hacemos, cuándo no. Son ratitos, y lo hacen y se concentran en ese ratito. Uno piensa que no, pero si se concentran, terminó ya como que empiezan a dispersarse, ya. En un ratito más volvemos. Quiero Eso, comer, sí. etcétera, jugar, y les gusta eso. Pero hay que pillarlo, hay Claro, que pillar el tiempo. La sí. observación, como tú La dices, la observación. observación. Sí, sí, es importante. Eso lo vamos. Anoté tantas cosas que tengo una ensalada aquí. Sí, tengo una ensalada acá. Eh, Ay, mira, que Isabel dice: Yo soy así y nací en otra época. Ya también era tan pesado hacer la tarea así. Oh, Sí, sí, po. ya enteré.
impuesto y no había caso, Sí, pero po, no necesitamos eso hoy en día. sí, sí, hoy en día, no creo que, no, 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 ¿para ya no, qué? ya. ¿Para qué Sí, si ¿para qué? tenemos otros conocimientos? ¿Para qué forzarnos también? ¿Para qué sentir ese desagrado? No, Sí, no se requiere. sí, tenemos Pero como recursos. dice, a veces, claro, el patrón reactivo es el más fácil. Todos lo hemos Mm, ocupado. mm, Reacción, reacción, y los niños se acostumbran, incluso en los colegios, el grito, ya, pues córtenla, ya, le funciona. Pero, ¿qué habilidad está ahí a la base? ¿Qué le estoy entregando como recurso personal? ¿Logré que se autoconociera? ¿Logré que se autorregulara? No lo estoy haciendo. Estoy mm. solamente reaccionando, va a haber una respuesta refleja, pero no hay un proceso tan nutritivo que es la reflexión para sus habilidades para la vida. Sí, Así que sí, es verdad. ahí o nos vamos por la vía rápida o nos vamos por la vía corta, o sea, Ya, perdón, larga. ya. Lo reactivo es lo corto, pero no es efectivo, lo largo quizás cuesta más, es más tedioso, demanda de nosotros mucho más tiempo, pero a la larga va a ser mucho más satisfactorio tanto para nosotros como padres, madres y para nuestro hijo. Ya. Bueno, aprovechando también de lo que tú, por ejemplo, de los gritos, la amenaza, los Mm. castigos, eso generan finalmente una desconexión, porque tú hablas mucho de conexión. Y eso, Ujú. ser gritos, amenazas, castigo, o muy permisivo, o muy manipulador, lo que genera al final una desconexión emocional en el niño, como que se desconecta de ti como Sí, papá o como educador, como que hay algo que después cuesta volver a enlazar, porque su cerebrito está ahí, así es. se supone que había cariño, amor y ¡pum! Se desapareció. No, Sí. y ahí es el riesgo. Yo creo Mm. que todos estamos actuando desde la prevención y el factor protector y el cuidado de nuestra salud emocional. Ya, Cuando ya se generó la desconexión, a veces llegamos a un punto de no retorno y las consecuencias no van a ser para mí como adulto, sino van a ser para el cerebro de mi hijo en desarrollo y para su experiencia futuro que ya no va a poder gestionar de la mejor manera y sí, vamos a dañar su salud mental y si una salud mental no está equilibrada, no va a tener recursos para enfrentar su propia vida sí, y se generan todos los otros riesgos que ya son mucho más complejos de llevar a cabo. sí, Entonces, quizás demorémonos un poco, sobre todo en la etapa iniciales, donde son mucho más receptivos y se van a abrir al amor de nosotros como padres, como referentes primero, y tratemos de no esperar cuando ya, como se dice, la leche está derramada, porque cuesta, el proceso ya no se revierte o cuesta mucho más. O sea, sí, tenemos esperanza a través de la neuroplasticidad sí, y sabemos que nuestro cerebro puede modificarse, pero el recurso que se va a tener que invertir en reparar todo ese daño va a ser un costo que a veces tampoco tenemos ni los conocimientos ni los recursos personales ni económicos para revertir un daño en la salud mental, sobre todo que la salud mental acá en Chile está tan elevada y en todo el mundo. O sea, no, no, sí, hay, no hay prioridad tampoco en las políticas públicas. sí, Entonces, mejor no esperar, prevenir, conectarnos a estas charlas, a todo lo que nos permita nutrirnos como familia. sí, sí, es verdad. Eso. Eso, qué bueno, interesante todo lo que dijiste, así como ya te escuchaba. Para terminar, otra preguntita. El tema del dormir, sobre todo los niños que están como súper sobreestimulados, ¿qué aconsejas tú? Por el tema del aprendizaje, tienen prueba mañana, está ansioso, dejo que mejor no se duerma temprano, que duermo temprano. ¿Qué aconsejas tú? Es siempre beneficioso, sé que dormir cierto tiempo, pero ¿cómo lo ves tú en eso? Tu mirada como educadora. Lo complejo está en cómo logro primero instalar la rutina de la higiene del sueño, Ya, siendo también como familia y higiene tengo de que, sueño. para poder recomendar algo, tengo que conocer la dinámica familiar. Porque Ya, si yo sé que, por ejemplo, mis papás llegan a las 8 y recién
a esa hora los veo, incluso mi mamá trabaja, no sé, por esta jornada extendida como, no sé, pues en los supermercados, recién la estoy viendo en la 11, en mi único momento de conexión, ¿qué priorizo? En el fondo, Mm, las realidades son muy diversas y claro, a veces se recomienda, no, ya a las 10 horas, pero estoy perdiendo quizá el vínculo con mis padres que no los veo por motivos de trabajo. ya, Entonces yo creo que ahí es súper importante conocer esa dinámica familiar, eh, ver, claro, cuáles son las condiciones de sueño, si hay estresores de por medio, conocer también los hábitos que están instalados, eh, cómo duerme, porque a veces quizás hay un sueño reparador. Lo óptimo, claro, es las 10 horas los más pequeños por todo lo que es el tema de la hormona de crecimiento que se activan en el sueño profundo o la melatonina. Pero ahí yo creo que requiere un análisis mucho más ya, profundo de ya, la dinámica, de ya. la dinámica Sobre todo familiar. también por la consolidación de las cosas aprendidas, porque que requieren Claro, ese lapsus sí, pues tienes razón, sí, porque depende mucho de la rutina, el hábito y la familia, cómo está configurada. Y sí, pues la conexión a veces se pierde porque las mamás llegamos tarde, o quizás dejar algunos días sí, otros días no. Sí, pues es mm, harto ahí, es bien, sobre todo en el común mortal papá, mamá, que sí, pues muchas veces llega tarde, cansado, exacto. sí, Y que es su sí, único momento sí, y a de estar veces sí, pues presente. a veces mejor esa conexión, quizás tarde, que ayuda más que Pero que esté. quizás, exacto, hay que ver ahí, observar, como tú dices, observar, evaluar, exacto, detenerse, pensar, bien, me gustó esto. Eh, mira. Dice, Roxana dice, un montón de reflexiones me llevo. Genial tu exposición, Ceci. Ah, muchas gracias. Sí, Muchas bueno, todos gracias de por el aquí espacio. ya te estaban esperando, así que bien. No, Bueno, gracias. no sé si quieres finalizar con algo, yo agradezco tu presencia, así que estoy contentísima. Eh, Me gusta redondito, redondeando todo lo que teníamos. Lo que pasa es que dentro de lo que nosotros hablamos con Jess, con Javiera, Ujú. eh, Chal, comúnmente nosotros hablamos desde como la experiencia, pero no desde la parte profesional, y tú eres la profesional en el tema, entonces era como que sacarte el jugo en eso, porque no era que nosotras habláramos porque sí, sino que corroborar la información contigo, que tú también, aparte de ser mamá, eres educadora, entonces sabes algo más que nosotras a veces podemos desconocer o hablar desde el desconocimiento. Entonces, era importante tu presencia aquí. No, se Sí, agradece de corazón. A ti por sí, la instancia, a ti por la oportunidad. Esto me renueva de mucha energía, pese quizá a las turbulencias emocionales, familiares que uno de repente tiene. El volver a conectarse con este mensaje, sí, para mí me renueva y me llena de sí, energía y saber que este es el camino. sí, Ahora hay que seguir construyendo, sí. seguir abriendo mucho más puertas para que se vaya Se escuchando y vaya escuchando, sí. se vaya Te cambiando la vaya mirada escuchando sobre y todo, sí, exacto. de parte de todo. Y Jess dice, sí, realmente es algo muy hermoso y honestamente me llevo, aparte de la información, acabo de hacer un cambio radical de foco. O sea, pegué el salto evolutivo en medio del vivo. Así Ay, que qué bien, lindo, si eso es sí, lo que así que espera. bien. Así que estamos en Ya, pues. nuestras redes, cualquier duda, pregunta, Sí, ahí sí, también sí, yo voy me a la dejar haces llegar. todo abajito del video. Bueno, yo ya me despido. Yo voy a dejar de grabar y después nos quedamos como internamente un Ya, ratito más, ¿ya? Yo, chao, chao. Ahí tú que también estés dices. muy bien. Sí, Muchas chao. gracias por todo. Chao, chao. Gracias, chao, chao.